La época del modernismo se sitúa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando los efectos de la revolución industrial ya se notaban en toda Europa. Influyó tanto en las artes decorativas como en la literatura, la música, orfebrería, entre otras muchas artes y ciencias. Fue un fenómeno principalmente urbano y burgués. Aun así, busca separarse de la burguesía y su materialismo, por medio de un arte refinado y estilizado. Es un estilo más decorativo que estructural. Su objetivo era descubrir una forma de hacer artículos valiosamente artísticos y volviendo a la artesanía sin renunciar a la creatividad. El mote principal que se ha dado a la arquitectura moderna es el del racionalismo, objetivo concurrente con el del funcionalismo, según Le Corbusier. El desarrollo del componente racionalista de la arquitectura, paralelo al progreso de la técnica y los materiales de construcción, favoreció la aparición de lo que se ha dado en llamar el estilo internacional con Mies van der Rohe. Al ser este un movimiento de clase mundial joven, nuevo, fluvial, recibió varios nombres: Art Nouveau en Francia, Jugendstil en Alemania, Modernismo en España, entre otros. No fue un fenómeno homogéneo, sino que se vio marcado por las características nacionales y socioeconómicas de cada país al que llegaba. Es definido como una reacción esteticista contra la civilización industrial, nutriéndose a la vez del simbolismo y de la morfología de la naturaleza, enfrentándose a los academicismos e historicismos eclécticos. El modernismo revolucionó la arquitectura contemporánea basándose en líneas curvas y en figuras de la naturaleza. Además, fue un estilo muy abarcador, llegando a influenciar interiores, exteriores, mobiliarios, pintura, literatura, música, escultura y muchos otros artes. Aparece gracias a un cierto número de artistas que tomó conciencia de la necesidad de crear una arquitectura propia de la época y no heredada de los modelos antiguos. Parte del rechazo del academicismo y de la fealdad del mundo industrial. Por eso, es uno de los estilos muy decorativos. A finales del siglo XIX, se agudizan las contradicciones internas propias del clasicismo, por lo que surge un periodo de transición caracterizado por una ruptura con el formalismo clasicista e historicista, en las tendencias del Art Nouveau, el dadaísmo y el cubismo en la pintura. Algunas vanguardias de este movimiento fueron Art Nouveau. Este duró 20 años abarcando las fechas desde 1890 hasta 1919. En sus antecedentes tenemos que surgió debido al triunfo de la burguesía republicana, de la mano de la época de hierro y sobresaliendo con la Exposición Universal de París. Dejó muy marcada su arquitectura y su diseño, siendo el único estilo de la época con un urbanismo moderno adaptado también a la vida moderna. Presenta estructura innovadora, con decoración incluida también. Se dio principalmente en Europa y esta tenía mucha publicidad con pintura. Estaba ligado a la producción industrial. Algunos arquitectos reconocidos fueron Víctor Horta, con diseños orgánicos en sus muros; Henry van de Velde y Émile Gallier, quien fue el fundador de la escuela Nancy, poesía en vidrio. Esta vanguardia presentó amplios avances en pintura, ilustración y diseño, rompiendo la línea del pasado. Escuela de Chicago. Esta vanguardia es una de las más relevantes de la época. En 1871, el incendio de la ciudad que la dejó devastada. En 1873,
Cambiaron su sistema de construcción, evitando cualquier material flamable, usando hierro y cristal como principales materiales aparte del concreto. En 1879, su manera de construir la ciudad fue adaptada de manera vertical para aprovechar terreno, ya que las personas del campo comenzaron a migrar a la ciudad. En 1880, tuvo su foco de atención al ser la primera ciudad que usaba estos sistemas constructivos y estéticos. Ya para entonces, en 1920, vinieron nuevas propuestas, como por ejemplo el uso de elevadores. Cabe destacar que junto con todo lo ocurrido mejoró el comercio y el aumento de la población fue de 10 veces su número. Los arquitectos reconocidos de esta vanguardia fueron Henry Hobson, que buscaba una arquitectura funcional y es conocido como el padre de la Escuela de Chicago. Louis Henry Sullivan, un arquitecto teórico que tenía en mente dejar de usar ornamentaciones del pasado. Su arquitectura tenía que ser económica, cómoda y segura. Los fundamentos de esta vanguardia fueron la funcionalidad en interiores y exteriores, la sencillez, que en las escuelas se empleara este sistema, ya que en todas las escuelas de arquitectura que había, simplemente se manejaban estereotipos del pasado. Otro fundamento fue aprovechar más el terreno y conseguir una calidad de vida digna para los habitantes. En esta se destacan ideas útiles, como por ejemplo, en las estructuras usaron zapatas de concreto. Tenían que hacer estructuras fuertes. Usaron la piedra de fuego por miedo de que ocurriera otro incendio. Mejorar la iluminación con ventanales amplios y usar poca ornamentación y una organización cuadrada en lo urbano. Se crearon el elevador hidráulico y seguido el elevador eléctrico. Esta fue sin duda una vanguardia innovadora. Arts and Crafts. Esta nació en Inglaterra entre 1850 y 1914. La vanguardia exponía su idea de rechazo a la industrialización y creaba completamente todo en piezas únicas elaboradas a mano, también todo tipo de diseño único. Este buscaba en sí dar una felicidad a las personas. Tenía la idea fundamentada de función, forma y ornamentación. Usaba líneas repetitivas y asimétricas. Ofrecía productos de calidad y, por supuesto, caros al ser elaborados a mano. Su fundamento era el liberalismo frente al depósito ilustrado. Era adecuado a los cánones de belleza que ellos querían dar a conocer. Quería demostrar algo único. Todo decorado de interiores, muebles, hasta objetos personales, era hecho a mano. Mostraba sus diseños y sus productos al descubierto. Algunos representantes de su arquitectura fueron William Morris. Él estaba en contra de que las máquinas reemplazaran las ideas y creaciones del hombre. Otros arquitectos que congeniaban con su idea fueron Thomas James, Walter Crane y Charles Robert. El modernismo en España. Esta vanguardia tardó un poco más en recibir la revolución industrial. El mayor exponente de este movimiento fue Gaudí. Su uso de formas curvas y la innovadora esencia de este gran personaje que sigue inspirando después de tanto tiempo, hizo al modernismo en España una vanguardia muy popular. Jugendstil. Esta vanguardia expone en Alemania. Es un país con potencial industrial, un exportador de carbón y ferrocarriles. Este mantiene el estilo del Art Nouveau.
y tiene un gran sentido de dinamismo y un fuerte desarrollo orgánico. La arquitectura anteriormente mencionada se limitaba a imitar los estilos del pasado. La nueva arquitectura modernista rompe con las limitaciones y crea un nuevo estilo con formas, técnicas y materiales. El modernismo no se limitó a ser tan solo un estilo artístico, sino que se manifestó en el ámbito literario, musical, artes gráficas y orfebrería. En conclusión del modernismo se puede decir que se establecen rasgos de amplia libertad creadora, sentido aristocrático del arte, actitud abierta hacia lo nuevo, correspondencia de las artes, gusto por los temas exquisitos y pintorescos, decorativos y exóticos. Pero ya en arquitectura se caracteriza por su creación de espacios orgánicos, concebidos en movimiento, estructura y materiales visibles, ornamentación con formas vegetales integradas con la arquitectura. Uno de los movimientos más innovadores del siglo XIX y siglo XX. El movimiento moderno. En general, este movimiento buscaba eliminar ornamentos, ya que se creía que en la simpleza se encontraba lo bello. Buscaba que cada espacio fuera funcional y que en las obras se pudiera representar exactamente lo que se quería decir. Usaba, junto con sus pocos ornamentos, la geometría para dar a entender un espacio de mayor funcionalidad. Algunos edificios que representan a este movimiento fueron el pabellón alemán. Estuvo situado en Barcelona, España, para lograr exponer lo que era Alemania aún después de su Primera Guerra Mundial. Este se construyó en 1929 para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso VII a las autoridades alemanas. Fue un edificio que se consideró y que se sigue considerando un hito para el movimiento moderno al conseguir expresar lo que se buscaba con sencillez y con elegancia. Es un edificio construido con materiales rígidos y fuertes. Tiene amplios ventanales que juegan con la interacción de los espacios. Este edificio simboliza las ideas del progreso y oportunismo de Alemania tras los daños de la Primera Guerra Mundial, y logró la idea principal del movimiento moderno. Pabellón del Nuevo Espíritu por Le Corbusier. Este era un edificio temporal construido en 1925 dentro del marco de la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París. Para Le Corbusier era la ocasión de mostrar de modo provocante sus ideas sobre la arquitectura y el urbanismo que había comenzado a desarrollar con Perrier. La exposición tuvo lugar en el centro de París, bordeando ambos márgenes del río Sena hasta rodear el Gran Palais. Cada uno de los expositores dispuso de un terreno suficiente para albergar su pabellón y el jardín respectivo. El pabellón representa una forma del espacio habitable, descartando toda noción decorativa. Le Corbusier trata de mostrar que la arquitectura está siempre presente en todo, desde el más humilde equipamiento doméstico a la mansión, el barrio, la ciudad, etc. Se trata de hacer la demostración de las posibilidades que ofrecen el hormigón armado y el acero para la arquitectura y en particular para la vivienda en serie. La Casa Rietveld-Schroeder fue el primer manifiesto arquitectónico del grupo Dachtil, universalmente reconocida como una de las primeras construcciones realmente modernistas en el mundo. El Comité del Patrimonio Mundial inscribió la Casa Rietveld en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad hasta diciembre del 2000, teniendo en cuenta que la Casa Rietveld-Schroeder en Utrecht
Es un ícono del movimiento moderno en arquitectura y una destacada expresión del genio creador humano en toda la pureza de ideas y conceptos desarrollados. La Casa Shreda fue construida en Prins Hendrikland, Holanda. Su diseño constituye una ruptura radical con toda la arquitectura realizada hasta ese momento, tanto por dentro como por fuera. Se trata de una casa entre medianeras que se intriga al contexto a través del árbol del patio de la planta baja, las transparencias y los espacios fragmentados. El aspecto más notable de la Casa Shreda es la independencia visual de sus partes, conseguida por la separación física de los planos, el uso de los planos libres y la modulación de los planos horizontales y verticales, la utilización del color que acentúa y determina la identidad de cada parte. A ello se le han de añadir las soluciones interiores, con espacios libres que pueden modificarse por medio de paneles móviles y mobiliario, perfectamente intrigado, tratado como un elemento arquitectónico más. El arquitecto consigue que el edificio sea todo flexible, tanto en el exterior como en el interior. Construida en acero, ladrillo y vidrio, es una composición asimétrica de planos horizontales y verticales que consigue al mismo tiempo el ideal de las relaciones equilibradas y puras preconizadas por Mondrian, y dos de los objetivos fundamentales de la arquitectura moderna: la planta libre y la separación formal entre estructura y cerramientos. En su interior no existe la acumulación de habitaciones, las zonas son dinámicas, abiertas y cambiantes.